Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cómo talebú? How are you? Ser modus. ¿Todo bien? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tronco? ¿Está todo estupendamente? Magnífico. Comenzamos hoy Tu cura en las ondas, Radio María. Ya sabes, esto es quincenal, a las 12:30 hasta la 1:30, un ratito juntos. Y hoy pretendo hablar contigo profundamente de la mano de Ratzinger, de la alegría cristiana. No te pierdas, vamos allá. Bueno, ¿qué tal estás? Ya hemos comenzado el Adviento. Está todo, supongo que tendrás ya el Adviento preparado. Vamos como un tiro. Y ha pasado prácticamente la semana. Estamos a jueves, o sea, viernes, sábado. El sábado ya estamos en el tercer domingo, por el sábado por la tarde, etcétera. Esto ya ha pasado casi la mitad, como te descuides, ¿eh? En fin, digo para que no se nos cuele el tren. Entonces, hoy he leído hoy no, el otro día leí un artículo y dije, esto lo voy a comentar en Radio María porque es excepcional, maravilloso, o sea, está frisa la perfección y quiero desmenuzarlo un poquito contigo. Entonces, el Ratzinger lo que va a hablar en este artículo es sobre la fe y como confianza y alegría. La fe como confianza y alegría. Entonces, tú que eres un asiduo oyente de Radio María y dirás, hombre, claro, tal, sé qué, cuántos. Bueno, Ratzinger no va directamente a decir que es una alegría, etcétera, sino va a ir, digamos, como planteando las objeciones que el mundo ha planteado, ¿no? Y que ha planteado mucha gente, y yo voy a seguir a Ratzinger. Entonces, cómo presenta las objeciones del mundo sobre el Evangelio en torno a la alegría. Y ya sea a nivel de, filósofos, novelistas, pensadores o lo que sea. Y luego él va a llegar a un grado de profundidad maravilloso, casi, o sea, claro, lo más profundo que puede llegar el mundo, la ciencia moderna, es la psicología, ¿no? Ratzinger llega hasta la psicología, habla de psicología y la rompe y va más allá, ¿no? Que es, digamos, el corazón del alma, que es lo que está más allá de la psicología. O sea, más allá de la psicología es el alma, ¿no? La estructura del alma, ese latir, ese algo que la gente no sabe decir, pero que existe, que es real y que permea y que condiciona absolutamente todo, ¿no? Si nosotros ninguneamos el alma o no entendemos el alma o maltratamos el alma o le damos de comer al alma algo que le hace daño, pues efectivamente todo nuestro ser, incluido nuestra psicología, todo nuestro, pues lo va a sufrir, ¿no? Y va en lo que vamos a notar enseguida, efectivamente, es que algo no va bien, ¿no? Bueno, entonces, él comienza, como no podía ser de otro modo, ¿no? Con eso que tenemos todos en la cabeza, con el anuncio del ángel en Lucas 1:28, que le dice a la Virgen María, ¿no? Que es alégrate, ¿no? Que es eso de, os anuncio una gran alegría, también a los pastores. ¿Eh? Como el Evangelio, el mensaje bueno, el Evangelio, el mensaje de la alegría. Y como ves, ya al comienzo nada más abrir las primeras páginas del Evangelio, ya sea a los pastores, ya sea a la Virgen María, ya sea el nombre mismo de Evangelio, mensaje bueno, ¿no? Es como algo premonitorio, algo programático, algo que quiere, o sea, que está dirigido a nuestra alegría, que está dirigido para nosotros, para alegrarnos, ¿no? La idea de llegar muy profundo en nuestro corazón podría haber sido, no sé, ¿no? Como Moisés, que baja iba a decir del árbol, no, de la montaña, ¿no? Y baja con los 10 mandamientos y dices, bueno, Dios quiere que hagáis esto. Y ya está, ¿no? Los 10 mandamientos. No, aquí es un anuncio que pretende, que quiere alegrarnos. La intención de todo lo que vamos a decir es que nuestro corazón esté contento, ¿vale? Alegre. Ya está, esa es como la idea. La palabra evangelio, que lo hemos escuchado 27 veces o más, depende de los años que tengas, o pues 28, pues será buena nueva. Ahí está, ¿no?
Pero, y aquí empieza, ahora, a partir de aquí, que ya he dicho, ¿no? Cómo es la intención del Evangelio, es la alegría, la buena noticia, el alégrate, ¿no? Y ahora va a poner como, digamos, las pegas que nosotros psicológicamente, nosotros quiero decir, no solo tú y yo, sino el mundo, ¿no? Las objeciones, las pegas que ve el mundo, o que queriendo sin querer, unas son más, digamos, más refinadas que otras, ¿no? Pero bueno, queriendo sin querer, dice que mucha gente ve a la Iglesia o a la religión cristiana con melancolía. Y ahí podemos ver, por ejemplo, ahora que se arriman las Navidades, ¿no? Pues gente que vive las Navidades con un punto de melancolía. O sea, ese alégrate, ¿no? Porque van a hacer el Salvador. Sin embargo, nosotros lo recogemos con ese puntito, ¿no? Como de, ¿no? Que por lo que sea, ahora no vamos a entrar en los motivos, ¿vale? Porque ahora mismo no nos interesa, pero es verdad que... O la Semana Santa. La Semana Santa que la vivimos con un punto también dolorista o de amargura, ¿no? La traición de Judas o la misma muerte de Jesucristo, que es, bueno, es un desastre, ¿no? A nivel, digamos, de amistad, del mensaje aparentemente truncado, no llegado. Bueno, estoy como poniendo, digamos, las primeras patas o los primeros cimientos de lo que va a ir luego diciendo Ratzinger, ¿no? Entonces, efectivamente, van a ser unos cuantos filósofos y novelistas, etcétera, que van a recoger esto que la gente vive un poco, no de forma consciente, sino inconsciente, ¿no? Y lo van a reflejar con toda su crudeza. De hecho, uno de los que lo reflejan con gran crudeza, pero con grandísima crudeza, va a ser Nietzsche, ¿no? Y dice, entre otras cosas, que no puede ser alegre una religión que tiene las bienaventuranzas. Una religión que dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, ¿no? Los que tienen el corazón limpio, los que procuran la paz o los que padecen persecución. Ahí no puede haber alegría, ¿no? Eso lo dice Nietzsche hace un montón de tiempo, ¿no? Y entonces Nietzsche es uno de los primeros que va a arremeter, esta es la típica palabra que dice todo el mundo, ¿no? En los periódicos, fulanito arremete, gol. Bueno, pues entonces Nietzsche arremete efectivamente contra la moral cristiana, porque dice que nos quiere hacer pobres, sumisos, llorones, bueno, en fin, ¿no? Unas ovejas tontas. Eso lo de ovejas tontas lo digo yo, ¿no? Ya está. Entonces, no le interesa tanto saber si el cristianismo es verdad o mentira a Nietzsche, eso le da igual, sino dice, no, eso de que nos persigan y que estemos contentos o que lloremos, ¿no? Etcétera, eso no puede ser bueno. Dicho esto, es lo que mucha gente ve en la moral cristiana. Nietzsche tiene, digamos, la osadía o la valentía de desenmascarar lo que nosotros o mucha gente vive de forma, bueno, no consciente, semiconsciente, no planteada del todo o no hasta las últimas consecuencias. Y entonces Nietzsche dice, se acabó, esto no se puede vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir, ¿no? ¿Y vivir qué significa? La libertad absoluta, ¿no? O sea, una religión que nos ponga esta moral es una religión de esclavos, ¿no? Que no nos deje reír, que no nos deje beber, que no nos deje, en fin, disfrutar absolutamente todo, ¿no? Pues esto no puede ser bueno, va a decir Nietzsche, ¿no? Que nosotros podríamos decir también a veces, claro, es que, en fin, no, pues no puedo. Y vivir la moral cristiana, por ejemplo, ahora lo más fácil es la moral sexual, ¿no? Y dices, es que no puedo, los novios, ¿no? Tal, es que no puedo. Como si fuera una represión, ¿vale? Como algo prohibido que que no me es permitido, pero que en el fondo el corazón anhela y que yo estaría
pues doblegando al corazón de algo que presuntamente, o vamos a decirlo, el corazón que lo quiere, que lo desea, pero por esa religión que no me deja disfrutar, que tengo que ser limpio, que tengo que ser obediente, pues en el fondo vivo esclavizado, ¿no? Entonces, lo que va a decir nuestro amigo Nietzsche, ¿no?, que tenía unas barbas estupendas, un bigote estupendo, y dice, mira, aquí el problema es que tenemos que crecer. Dice Jesús, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nietzsche dirá, nosotros ya nos hemos hecho hombres, como intentando deshacerse de este yugo pesado, ¿no? No queremos ser más niños, queremos ser hombres, queremos ser autónomos, queremos vivir sin ningún tipo de complejo y de miedo nuestra vida, ¿no? Ahí está. Entonces, esto es lo que dice un poco Nietzsche. Y luego Ratzinger va a coger a otro autor muy interesante, que es Albert Camus. Albert Camus, que es un existencialista. Este hombre, yo te voy a leer ahora unas cuantas frases de Albert Camus para que veas su planteamiento existencial, su planteamiento de todo, ¿no? Entonces, Albert Camus tiene unos cuantos libros y entonces en esos libros dice estas cositas para que veas, ¿no? Lo dice muy poéticamente, pero lo expresa muy bien la idea. Entonces Albert Camus dice, por ejemplo, la jornada pesa cuando el mundo no explica por qué ha amanecido, ¿no? La jornada pesa cuando el mundo no explica por qué ha amanecido. Es cuando me levanto todos los días sin un por qué, ni un para qué, un repetir absolutamente lo de ayer, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer esto? Eso no. Bueno, ahí está. Dice, te voy a leer otras 3 frases más que me parecen como muy, muy clarividentes. Y dice, el cansancio más profundo nace al preguntarse qué sentido tiene la búsqueda de sentido. El cansancio más profundo viene al preguntarse ¿qué sentido tiene la búsqueda del sentido? Es decir, lo que está hablando Camus aquí es el sinsentido absoluto de todo, ¿no? Todo es un absurdo. Todo, casi podríamos que es una incoherencia, una contradicción enorme, ¿no? Y dices, bueno, pues de eso está hablando más o menos. Te voy a leer otras 2 que me parecen muy, muy clarividentes, ¿no? Que expresan muy bien el planteamiento existencial vital de este señor y que lo va a utilizar Ratzinger para dar luz a todo esto. La rebelión comienza cuando el tedio se vuelve insoportable, pero la vida insiste. O sea, está muy bien explicado, ¿no? Ese sentimiento de ser un nómada existencial. Un nómada es alguien que no va a ningún sitio, no tiene ningún rumbo, no tiene un hogar, no tiene una casa, no tiene ningún sitio donde volver y estar a gusto, que nadie le dé, ¿no?, los buenos días, que nadie le dé, o las buenas noches, lo que quieras, ¿no? La rebelión comienza cuando el tedio se vuelve insoportable, pero la vida insiste. Y la última frase que tiene también este Albert Camus, que es como el existencialismo, es el francés, ¿no? Es hay que agotar la vida en sí misma disfrutando todo lo que puedas, ¿no? Porque es un absurdo. Entonces la última frase dice, la lucidez es un sol que ilumina y al mismo tiempo que quema, ¿no? La lucidez es darte cuenta de que estás aquí para nada. Eso dice Camus, ¿eh? Entonces ahora vamos a ver lo que contesta Ratzinger. Pero como ves, Ratzinger va a utilizar estos 2 autores, va a dialogar con estos autores y entonces va a intentar explicar, ¿no? Y dice esto, Ratzinger, dice... Ratzinger no, Albert Camus dice, ¿no nos ha prohibido el cristianismo el árbol del medio del paraíso? O sea, lo más apetecible. O sea, justamente es eso lo que no podemos tocar, ¿no? Y ahí está. Entonces, vemos cómo aquí cae en la melancolía vital, la melancolía existencial, que es, digamos, uno de los grandes males actuales, ¿no? Esa melancolía. Mucha gente vive así. Muchísima gente. Esa melancolía existencial, el por qué, el para qué sentido tiene trabajar, levantarme, cuidar, en fin, ¿no? ¿Por qué tanta energía? ¿Por qué? En fin. Y dice un poquito más adelante el Albert Camus, ¿no? Y arremete, otra vez arremete, y digamos que
que quiere destruir digamos, el corazón del cristianismo cuando dice que la Iglesia es una pedagoga torturadora, porque nos hace consumir muchísima energía luchando contra el sexo y el cuarto mandamiento, ¿no? Que es amar a los padres. O sea, esos dos mandamientos, amar a los padres, no respetar a los padres y ser casto y ser tal, dice que es lo peor que ha podido hacer. Porque uno tiene que ser capaz de rebelarse contra los padres, ¿eh? Eso es lo que dice Albert Camus, y además tiene que dar rienda suelta o vivir al menos sin dogmatismos morales, ¿no? Esas normas morales que prohíben o que etcétera, ¿no? Él va a utilizar Ratzinger una imagen muy bonita que utiliza Camus para dar como un toque, ¿no? Entonces, Albert Camus dice que en un momento dado, en una de sus novelas, no sé si es Camus mismo o lo hace referencia a otro, él habla de un visitante, de un turista que fue a una de las ciudades más bonitas del mundo. No sé si es la más, pero una de las más bonitas. No es esa. No es esa, es otra. ¿Es cuál? Es Viena. Entonces, Albert Camus dice cómo fue allá un turista a Viena y se quedó admirado, deslumbrado por la majestuosidad, la belleza, la pomposidad de esa ciudad, ¿no? Al principio la ciudad era pues embriagante o embriagadora y se sentía absolutamente fascinado por la belleza de la ciudad. Y quería beber la ciudad entera, ¿no? Por la grandeza que había en cada rincón. Hasta que llegó la guerra y se quedó atrapado en esa ciudad. En ese mismo momento en el que este personaje, de la novela, se queda atrapado en la ciudad, de repente, la luz de la ciudad, el brillo de la ciudad, lo sugestivo de la ciudad desaparece inmediatamente. Porque hay una guerra y se oculta toda esa belleza, la ciudad se vuelve oscura, se vuelve hostil, porque ya además no solo es que le da igual, ¿no? La belleza de la ciudad, no la reconoce más porque él quiere volver a casa. Él quiere volver a casa. Los edificios, la grandeza, o digamos ese punto aristocrático que podía tener, de distinción, la ciudad, de un momento a otro desaparece en el momento que él no puede volver a casa. Y además se le antoja la ciudad, se le antoja antipática y agresiva porque no acaba de entender el idioma. Y las costumbres le son penosas o fastidiosas. Entonces, él utiliza el Papa esto para decir, necesitamos de un hogar. Pero ya no solo el hogar físico, el hogar de mi calle, mi casa, de mis padres, sino el alma necesita de un hogar, saber que viene de un sitio. Y si no sabemos en este mundo disfrutar y darnos cuenta, si solo, digamos, descansamos en la belleza de este mundo y no sabemos que venimos de Dios o que volvemos a Dios, toda esta belleza que existe en el mundo nos va a parecer una cárcel, como este hombre. En el momento que sonó, la sirena y tuvieron que todo el mundo ir a resguardecerse a sus hogares, él no tenía un sitio, a lo mejor tenía un hotel, yo qué sé, pero ya no tiene su hogar, sus familiares. Pues efectivamente, dice, ahí la belleza se vuelve oscura. Y la belleza se vuelve agresiva. Y la belleza pierde su sentido. ¿Cuánta gente, verdad? No ve sentido en la belleza del universo, de la creación, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, con esto Ratzinger va a hacer un paralelismo y va a hacer un paralelismo en el cual afirma, claro, nosotros espiritualmente necesitamos efectivamente esto. Da un paso más allá a Ratzinger y dice explícitamente cómo ahora mismo
basta una mirada a los kioscos. Bueno, antes había más kioscos, yo creo, ¿no? Pero, bueno, Internet. Pero antes, cuando había kioscos, dice Ratzinger, solo hace falta mirar un kiosco para ver lo libre que es ahora mismo la sociedad. Porque en un kiosco pues encontraría lo que te dé la gana. Desde recetas de ensaladas, recetas de croquetas, hasta yo qué sé, ¿no? Lo otro. No, yo qué sé. Entonces, dice Ratzinger, una vez que el mundo se ha liberado y vivimos en esta absoluta liberalidad en el que puedes hacer y pensar lo que te dé la gana, Ratzinger da un paso más allá y dice, vale, el mundo ya se ha liberado de la Iglesia, se ha liberado del dogma, se ha liberado de la moral católica. Se ha liberado, ya no tiene... Es verdad, ya no hay ese catolicismo oficial. No lo hay, vale. Pero dice una pregunta muy interesante. Dice, ¿pero se ha curado el mundo? ¿Se ha curado el mundo? Claramente pues sabemos que no. El mundo no está mejor que sin la Iglesia. En absoluto. Es más, podríamos decir que está peor. Y dice, y yo me parece que es así, que es sincero, ¿no? Donde el aburrimiento devora al hombre moderno, lo devora. El aburrimiento en el trabajo, incluso el aburrimiento en el ocio, donde el ocio ya tampoco satisface. Y todo esto tiene que ser como más complicado, más... En fin, ¿no? Entonces dice un poquito más adelante Ratzinger, dice, es que parece que todo, absolutamente todo, es una vía, bueno, sin salida, ¿no? Entonces, toda la disciplina que había antes, como la indisciplina actual, parece que no satisface en absoluto. Es decir, pues tendríamos que decir que vivimos en el absurdo, ¿no? Entonces, ya no hay nada que de placer, ni alegría, ni nada. Todo es sin sabor de nada, ¿no? Bueno, pues ante tal diagnóstico que hace Ratzinger, que claro, una persona que ya no tiene sentido, que no porta el sentido en su vida, que es decir, que su vida es un sinsentido, que no sabe por qué está aquí, efectivamente no es incapaz de transmitir la vida en toda su dimensión. Una persona que no encuentra sentido a la vida es incapaz de transmitir la vida biológica, psicológica y espiritual. No la puede... O sea, no. Y entonces, de hecho, vemos, ¿no?, cómo la gente no se casa. La gente... Estaba mirando antes cómo la gente no tiene niños, entonces puede decir mil cosas, pero la gente tiene más mascotas que niños. Hay 6 mascotas por cada niño en España. Por cada niño que ves, la gente tiene 6 mascotas. O sea, que eso es muy, muy mucho, ¿no? Eso es como decir, en fin. Bueno, da un paso atrás Ratzinger y habla, efectivamente, ¿no? Nosotros seguimos afirmando que el Jesucristo es un evangelio, es buena noticia, ¿no? Pues buena noticia, aunque algunas cosas no las entendamos, ¿vale? Entonces esto está así, aunque no las entendamos. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa. Te dejo con Amazing Grace, que es sobre la alegría de la gracia de Dios, y volvemos ya. No te me vayas. Jesus, you found me. You found me, Jesus.
Bueno, pues seguimos en Radio María. Tu cura en la sonda, ya sabes, quincenalmente, de 12:30 a 1:30, estamos aquí un ratito de cháchara, aprendiendo cosas, estando a gusto. Y ya sabes que todo esto lo puedes escuchar después en cualquier plataforma, principalmente en la página web de Radio María y luego en cualquier otra, Spotify, iVoox, Telegram, en la canal que tengo de Telegram, y lo reenvío todo en iVoox, bueno, ya que sé, ¿no? Y puedes escribirnos y hacernos sugerencias en tu cura en las ondas, @radiomaria.es, bueno, lo que quieras, lo que quieras. Bueno, estábamos hablando de la alegría cristiana, que me pareció muy profundo este artículo que escribió Ratzinger hace muchísimo tiempo. De hecho, hay una cosa que se me ha pasado, que dice de refilón nuestro amigo Ratzinger, que esta euforia que salió del Concilio Vaticano II, pensando que cambiando normas, cambiando cosas, la gente ya iba a ser automáticamente feliz y contenta, y bueno, se las prometió demasiado fáciles el Concilio Vaticano II. No, o sea, mucha de la gente, ¿no? Al pensar los efectos que iba a tener el Concilio Vaticano II. Y Ratzinger dice que ya se ve que no es tan fácil el tema de la alegría, ¿no? Que no es sin más cambiar normas, reglas y 4 cositas y quitar esto y poner y ya está, ¿no? Dice que es más profundo. Bueno, hemos hecho como una especie de, primero, el principio, el axioma, el dintel, es que la intención de Dios para nosotros es la alegría, ¿vale? Esa es la intención. Inmediatamente después hemos desgranado un poquito las grandes objeciones que han calado en la cultura, en la cabeza de mucha gente, como la moral cristiana es una moral de esclavos que no me deja disfrutar, ¿no? No puedo emborracharme, no puedo, en fin, no puedo robar, no puedo beber más de la cuenta, tengo que trabajar, tengo que decir la verdad, o sea, tengo que preocuparme por la justicia, no puedo encerrarme en mi propia carne. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y luego, hablando de Camus, ¿no? Como Camus dice esto de el sentido, o sea, estoy condenado a vivir, estoy condenado a la existencia, es horroroso, ¿no? Ese planteamiento que se ha extendido en muchísima gente y de ahí brota el tedio, por lo cual nada satisface. Y cuanto más quiera disfrutar, digamos, el libertinaje, ¿no? Cuanto más quiera huir del tedio, peor, ¿no? Porque necesitaré más dosis de lo que sea, de comida, de fumar, de dinero, de viajes, y al final me acuerdo que comentaba una persona que, bueno, ¿no? Dice que había estado, pues era una persona mayor, se sentó en el avión con otro, y dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Tal. Este ya era mayor, pues tendría, bueno, mayor, que no se ofenda a nadie, pero vamos, ya tenía sus añitos, 60 y pico, y ya había estado en todo el mundo, ¿no? Y entonces estaban hablando de a dónde vas y este que ya había estado en todo el mundo decía, bueno, al fin y al cabo te das cuenta que todos los sitios son iguales, ¿no? Claro, uno puede decir, ¿cómo van a ser iguales? Pero claro, no está hablando de los edificios, en el fondo él mismo se está manifestando, está diciendo cómo mira las cosas él, ¿no? El problema que tiene es una mirada cansada, incapaz de sorprenderse de nada, ¿no? Esa es como la pena máxima, la pena grande, ¿no? Que todo el mundo es igual. Ya no hay escapatoria. Te vas a Bielorrusia, a Bangladesh, te vas a donde quieras, que todo es igual. Ha perdido el sentido, ¿no? Bueno, pues entonces, dicho esto, como este aburrimiento absoluto, Ratzinger coge de ahí, ¿no? Como el hombre moderno, este hombre ansioso, ávido de novedades para consumir y distraerse, ¿no? Dice, claro, ¿qué podemos decir de las personas que respiran tristeza, ¿no? Entonces dice, son personas que la misma expresión que utilizamos nosotros da mucha luz, porque generalmente decimos que son personas que no se aguantan a sí mismos, ¿no? Que tienen un modo de enfocar de todo, de llevarse a sí mismos, ¿o? Que son incapaces de abrirse al ser. O sea, no se aguantan a sí mismos porque están cerrados en sí mismos. Y entonces y aquí me parece, pero maravilloso, o sea, que por favor que suenen los petardos, en fin, todo tipo de fuegos artificiales, porque hace una distinción que me parece megalítica, que dice, asoma aquí algo muy importante, y es que el egoísmo, que es connatural al hombre caído, no significa la aceptación de uno mismo, ¿vale? Y entonces dice, hay que vencer al primero
y hay que descubrir el segundo. Fantástico. O sea, aquí me parece que es como... Entonces, porque a veces podemos pensar que toda esta gente que se lanza a vivir, ¿no? Es un egoísta. Es un egoísta, ¿vale? Esta solo piensa en sí. O sea, y esto que ha dicho Ratzinger, así como de pasada, no se aguanta a sí mismo, ¿no? O sea, se cansa de sí mismo, no se aguanta ni a sí mismo, ¿no? Dice, pero ha dicho algo muy importante, y es que son gente que no está abierta al ser, no se abre a la realidad, ¿no? Pues está encerrada en sí misma, en su mundo. Está como, podríamos decir, dentro de un huevo, con un cascarón muy duro, oprimido, que no le deja ver la realidad. Aunque la tenga delante de sus ojos, no la ve. Entonces dice, esto no es egoísmo. No significa que sea egoísmo. Puede ser que no sea egoísmo, o sí, pero no hace esa equiparación. Ratzinger no dice, bueno, los que viven así son egoístas. No, tú dices, porque el egoísmo, que es connatural al hombre, ¿no? De ninguna manera significa la aceptación de sí mismo. Bueno, aquí dice, ¿no? Entonces, al egoísmo hay que vencerlo, pero el otro hay que descubrirlo. O sea, uno se tiene que dar cuenta que el mundo está ahí enfrente, que las cosas son distintas, que las cosas, todo lo que sea, la familia, el trabajo, los niños, la amistad, el vino, Cristo, son cosas distintas y hay que saborearlas en cuanto que lo que son, en cuanto a lo que son, no en cuanto a lo que me producen a mí, ¿no? Porque efectivamente un niño me puede producir hastío, ¿no? Y eso es lo que vemos en muchas... Me puede un niño porque ya está bien, o un marido, o un trabajo. Entonces yo puedo medir absolutamente todo conforme a mi modo pequeño, ¿no? Entonces, de ningún modo, todo esto significa que uno se acepte a sí mismo, que sea capaz de descubrir las cosas. Me parece, en fin, ¿no? Entonces, dice, a menudo mucha gente confunde estas dos cosas y hay que rechazar esta afirmación, ¿no? Entonces, porque si no se hace, aquí da un paso maravilloso, si no se hace, lo que ocurre es que se profundiza en el egoísmo. Una persona que es incapaz de reconocer el valor de las cosas que tiene delante, porque es incapaz, porque no lo ha descubierto, no porque no quiere, es que no sabe, no lo ha hecho descubrir. Entonces, la reacción es profundizarse en más egoísmo todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? El egoísmo sería una reacción. ¿A qué? A intentar sobrevivir, a intentar buscar el sentido, a intentar, en fin, ¿no? Este mal de la vida, este maladí, este sinsabor, y dice, bueno, pues la gente ¿qué hace? Pues ya está, ¿no? Bueno, y dice más cosas súper interesantes. Dice, esto no se salva o no se soluciona con solo ser sobrenatural. Bueno, pues entonces lo único que hay que hacer es rezar y rezar y rezar. Y dice, no solo con ser sobrenatural, ¿no? O con ser desinteresado, ¿no? Porque dice, eso al final puede pasar que uno carezca de ego, ¿no? Carezca de ego, que carezca de personalidad. De hecho, Jesucristo nos dirá que amemos a los demás como a nosotros mismos. Sí, que nos tenemos que querer bien, ¿no? Entonces, pero todo esto no significa, cuando una persona se empieza a rezar mucho, no significa que carezcamos de egoísmo. Aquí, como ves, hay algo imbrincado, algo muy sutil que tenemos que reconocer. Entonces, aquí hay como tres cosas que están unidas. Una es el egoísmo, el que todos estamos llamados, estamos tocados por el egoísmo. El siguiente es ser capaces de descubrir el valor de las cosas que tienen ellas mismas, ¿no? Y la tercera es como no hacer una escapada, ¿no? Como no entiendo nada, ¿no? Yo me voy a dedicar solo a rezar. Porque el rezar podría ser un escapismo. Una persona que se blinda a rezar porque no consigue reconocer el por qué está aquí. Y entonces lo único que hace es más ruido espiritual, ¿no? Y entonces, dice Ratzinger que odiarse a sí mismo es más fácil de lo que parece. Entonces la conclusión de todo lo que dice
me parece muy bien, ¿no? Odiarse a sí mismo, a uno mismo, como no entiendo el sentido de las cosas, como no, esto no me sale, como la vida es una porquería, como no entiendo el porqué de todo eso. O sea, vivo con una frustración con la que me regodeo. Y vemos que hay mucha gente que está como constantemente enfadada, ¿no? Y todo el mundo está como... Hay una persona en un sitio que le digo, hasta que no me pidas las cosas con simpatía, no te lo voy a dar. Porque es todo como enfadado, ¿no? Porque, y además me está pidiendo una tontería, ¿eh? Cuando lo dices, me dice una tontería. Le dices, no, dímelo bien, dímelo con amabilidad. No, no por tanto de falta de educación, para que te des cuenta de que no es tan grave lo que me estás diciendo, que es una tontería, es que le deje salir, o que le deje entrar, o que le preste algo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, entonces acaba diciendo, en realidad, el hombre está salvado si puede amarse, ¿no? Eh, si es capaz de entenderse a sí mismo. Entonces aquí vuelve, da un pequeño salto, un poquito más allá, y dice, la salvación es amarse a uno mismo, ¿no? Pero que va de un entendimiento a uno mismo, el por qué, el para qué me ha pasado esto, el qué, ¿no? Entender a mi vida, conseguir dar sentido a lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, dice, la raíz de la alegría es que el hombre esté de acuerdo consigo mismo. Inmediatamente dice, no es tan fácil. Dice, qué tontería, no es tan fácil, ¿no? Quien puede aceptarse a sí mismo, es decir, la aceptación positiva de sí mismo, la posesión positiva, tranquila, de toda su historia, de todos sus recuerdos, de todo. O sea, aceptarlo con tranquilidad, ¿no? No es nada fácil, ¿no? De hecho, ¿cómo se consigue? Y dice, solo se puede cuando alguien te ha aceptado previamente. Cuando alguien te ha dicho, tú sí vales. Tú mereces la pena. Tú vales la pena, ¿no? Entonces, cuando una persona no ha sentido primeramente eso, ese tú sí vales, tú mereces la pena, yo necesito que tú existas, yo quiero que tú existas, entonces, solo entonces el hombre es capaz de valerse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo, de darse valor a sí mismo. De hecho, pone un ejemplo muy bonito, Ratzinger, que dice que el hombre necesita nacer dos veces. Dos veces. Una sería la madre cuando da la vida a su niño, ¿no? y acoge a este niño, pero el niño necesita otra vez psicológicamente saberse aceptado por la madre. Entonces, este es el segundo nacimiento. No solo el biológico, como hacen los animales, que ya están. Los animales paren y ya está. El niño necesita el abrazo, el cariño, el saberse aceptado, reconocido, etc., ¿no? Tiene que ser aceptado para luego, más tarde, poder aceptarse a sí mismo. Si falla este primer entendimiento con la existencia, entonces queda interrumpido el nacimiento del hombre. O sea, está hablando de psicología ahora, o sea, de la estructura del hombre. Está hablando de psicología, ¿no? Entonces, como ves, a mí me parece fantástico, ¿no? Dice, pero inmediatamente después, la llave de este sabernos adaptado la tiene Jesucristo. Jesucristo, que es el que nos va a decir, efectivamente, ¿no? Que estamos llamados por amor. Entonces ya salta, digamos, de esa experiencia psicológica, existencial, vital, que es así, que necesitamos volver a la casa, como le pasaba a este turista, ¿no? Que estaba en Viena, entonces quería volver a su casa, necesitaba estar con los suyos. Eso es lo que, o sea, está en un sitio bellísimo, está en un sitio maravilloso, lleno de arte y de posibilidades culturales. En un momento dado le parece nada. Entonces lo que quiere es estar rodeado de sentido. Yo pertenezco a mi familia, yo soy de estos, ¿no? Entonces, eso a nivel espiritual es lo que hace el Señor, ¿no? Entonces, dice, y aquí dice explícitamente, ¿no? Que la izquierda moderna, lo dice Ratzinger, ¿no? Lo que hace es como generar una especie de antipatía existencial, ¿no? De inconformismo
Y por eso lo que le ocurre a toda esta gente, que, bueno, genera unas actitudes, pues como de inconformismo, ¿no? Porque quieren estar, digamos, contra todo y quieren ser señores del árbol del bien y del mal. Quieren comer del fruto, del medio. O sea, no quieren tener ninguna prohibición. Que en el fondo la prohibición es: yo tengo la llave del sentido, Dios tiene la llave del sentido, del por qué y el para qué estoy aquí, el qué sentido tiene absolutamente todo, ¿no? Entonces, vemos aquí, por tanto, que necesitamos de Dios que nos diga, ¿no?, que mereces, bueno, tú mereces la pena. Ay, me parece esto fantástico, cómo hace una cosa, ¿no?, una descripción sociológica, cómo luego parte el nivel antropológico, rayando lo psicológico, y luego da un paso más allá y habla de lo espiritual. Y dices, ¿qué es lo que nos brinda Dios, ¿no? Entonces Dios nos brinda esto, el sentido. Yo quiero que tú existas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y como estamos así súper intensos, te dejo con un poco de alegría o Happy Day o no sé cuál voy a poner. Yo creo que a lo mejor pongo esta o María, no sé. No te me vayas. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. When Jesus won. He washed my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. He taught me how. Oh, he taught me how to walk, to wash, to fight, to fight and pray, fight and pray. And he taught me how to live rejoicing. Yes, he did. Oh yeah. Every day. Oh yeah. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed my sins away. Oh, happy day. I'm talking about that happy day. Oh, happy day. He taught me how. Oh yeah. How to sing it, come on and sing it. And to live, yeah, yeah. Come on, everybody. Sing it like you mean it. Bueno, seguimos aquí en Tu Cura las Ondas, en Radio María, 12:30 hasta la 1:30. Estamos en la primera semana de Adviento. Esto es maravilloso. Seguimos aquí de la mano de Ratzinger, como entrando capa por capa al, digamos, al corazón mismo, el fundamento de la alegría cristiana. Y veníamos como necesitamos aceptarnos a nosotros mismos, pero para aceptarnos a nosotros mismos, ya sea psicológicamente, sea espiritualmente, necesitamos antes sabernos aceptados por otro, sabernos queridos, llamados, valorados por otro. No es tan fácil poder decir "y yo me quiero a mí mismo". No funciona así. De eso, todos esos libros de autoayuda pues los puedes tirar. Digo, estos de superayuda, lo de ayuda para hacer un mueble o un armario, pues está bien, pero esto de superayuda, en fin, porque en el fondo necesitamos la validación, la aceptación del otro, del que está enfrente, ¿no? Del padre, del hijo, de la madre, bueno, ya está, alguien que nos transmita esa idea. Y luego da como una última, dice dos cosas también muy interesantes, ¿no? Y afirma que el desconsuelo que se apodera a los ojos vistas de tantísimas personas, que en el fondo hay una última pregunta que hacer, ¿no? ¿Es verdad que es bueno que yo exista? Hay que creer en eso. Porque uno te lo puede decir,
¿no? Y entonces dice, no solo el amor lo hace todo, el amor tiene que ser verdad. Es decir, que debe ser verdadero. Porque si nos lo dicen por cumplir, si nos lo dicen a modo de ayuda, de terapia, y no acabamos de creérnoslo, no sirve para nada, ¿no? Si la verdad está en contra del amor, podríamos decir, ¿no? Todo absolutamente es inútil, ¿no? Entonces, solo si el amor y la verdad concuerdan, puede el hombre estar alegre, ¿no? Solo la verdad del amor nos hace libres, ¿no? Entonces es maravilloso cómo hacer esto, ¿no? Entonces, inmediatamente después, Ratzinger nos recuerda algo que sabemos todos, ¿no? Que es que para Dios el hombre es tan importante que ha llegado a padecer por él. Es decir, la cruz, que el mismo Nietzsche se escandalizaba y la aborrecía como expresión de lo más negativo del hombre, ¿no? Dice que en realidad, que es el centro del Evangelio, esa es la gran noticia. A Dios le importas tanto que ha dado su vida por ti, ¿no? Es decir, la cruz es la demostración, la sanación de nuestra vida. Lo dice así Ratzinger, ¿no? Y dices, es un acto de absoluta radicalidad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces uno, dice Ratzinger, ¿no? Entonces, ese amor que se demuestra en el pesebre y en la cruz es para ti, ¿no? Entonces, una cosa es que te lo digan, que Dios te diga te quiero, y luego la otra es tú tienes que decir, dice la mano, ¿no? Me lo creo. Eso que dice desde la cruz, eso que dice Jesucristo, me lo creo, ¿no? Es entonces cuando el amor es verdad y la verdad es amor. No me digas que es fantástico, es como ¡puh! Entonces bueno, a mí me parece maravilloso, ¿no? Entonces, dice una última pregunta y Ratzinger ya ves, ¿no? Como va pasito a pasito y dices, vale, pero todo esto, bueno, ¿cómo puede traernos hoy su poder? ¿No? No es algo del pasado, no es algo que ya ocurrió. Y dices, ¿no? Pues va a hablar de dos cosas. Va a hablar de la resurrección por el cual la resurrección hace presente el amor de Dios. No es un te quiero, te valido, te reconozco, me entrego hace 2000 años, 2025 años o lo que sea, sino que la resurrección hace precisamente que ese acto sea actual hoy, ahora mismo, ya mismo. El Señor nos está diciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, pone un ejemplo también, ¿no? Como hemos visto lo del turista en Viena, y dice Ratzinger como, bueno, un prisionero en la guerra mundial que estaba pues en un campo de concentración en Rusia o donde fuera, dice, sabía muy bien lo que significaba saberse amado y tener un hogar que le esperaba. Y estaba en un campo de concentración absoluto, real, ¿no? Pero sabía muy bien que ese amor era real. Y eso le impulsaba y le posibilitaba, le capacitaba, ¿verdad?, para seguir luchando, para mantener la esperanza, la ilusión, ¿no? Ese amor es real. Aunque no lo vea, aunque esté metido en un campo de concentración, ese amor me espera, es auténtico, es genuino, ¿no? Entonces, ahí está la maravilla, ¿no? Que nosotros creemos que ese amor que nos confesó, que nos reveló Jesucristo es real y es actual. O sea, el amor es verdad, la verdad de Dios es el amor y ese amor es actual. Es fantástico. No me digas que no es fantástico. Bueno, y dice, lo que no puede hacer, por tanto, hemos visto que no puede vivirse individualmente, yo conmigo mismo, ¿no? Necesitamos de otro, ¿no? Y entonces da un pasito más Ratzinger y habla de esto tan bonito, que es que, claro, nosotros los cristianos no lo vivimos solos, lo vivimos en comunidad, ¿no? Nosotros necesitamos la fiesta de la iglesia, la iglesia, y bueno, esa definitiva el domingo que celebramos la fiesta del amor, que celebramos en comunidad todos, por el cual nos reconocemos queridos todos, amados por el mismo Señor, ¿no? Hacemos una gran fiesta. La fiesta que es algo, dice, que me parece brillante, la fiesta no es lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué celebramos hoy? Pues hoy San Queremos. Y dices, eso nunca va a ser fiesta.
Dice Ratzinger que el no trabajar nunca va a ser fiesta, que es lo que le pasa al mundo moderno, que para el mundo moderno fiesta es no trabajar y gastar, ¿no? No, la fiesta es precisamente el traer a nuestro corazón, el traer a nuestra cabeza el sentido de nuestras vidas, el recordar nuestra llamada, que somos amados. Por eso la Eucaristía es lo más fiesta que hay, es la Eucaristía, la máxima fiesta, porque es algo que es dado. La fiesta nunca puede ser hecha por nosotros, por cada uno de nosotros, sino que tiene que ser recibida. Del mismo modo que recibimos la vida y recibimos el abrazo de nuestras madres, que eso lo recibimos. Si fuéramos a donde nuestras madres, o yo que sé, cuando sube uno en el ascensor, ¿no? ¿A qué piso va? El sexto y tal. Dame un abrazo. Y la otra seguramente se pondrá a gritar. ¡Para, tal! Timbre, tal, ¿no? No, es un abrazo, es una cosa buena y tal. No, porque no te conozco, déjame en paz, ¿no? Entonces, pero dices, el abrazo que recibimos de nuestra madre, ese es el que da sentido. El abrazo que nos da Jesucristo, que nos da gratuitamente, es el que nos valida, el que nos dice, tenía ganas de abrazarte. Quería con este abrazo reconocerte, ¿no? Y esa es la fiesta, la que no hacemos nosotros. Y aquí da unos pasitos también de cómo las celebraciones, a veces, para hacer esa fiesta, pero una fiesta superficial, las celebraciones son como muy ruidosas, muy externas, que se haya jolgorio externo, ¿no? Y que el cura tiene que ser como original. Y dices, no, la vivencia es íntima, es personal. Uno puede estar en la catedral de no sé dónde, o el coro de, yo qué sé, de Viena, vamos a poner Viena otra vez, y no sentir esa alegría de saberse amado. Se puede quedar en la superficialidad de la orquesta. En la superficialidad en el sentido de lo bien ejecutada que está la pieza, de la sonoridad de la catedral, de lo solemne de la pieza, de lo que te dé la gana, ¿no? Pero puede salir sin el propósito de la celebración, que es Dios me ama. Yo he entrado en comunión con Dios. Dios me ha dicho, te quiero. Y ya está, ¿no? Entonces, y con eso, ¿qué más te puedo decir en un jueves de Adviento, ¿no? Entonces, por último, dice una cosita más, dice que me parece muy interesante, dice, bueno, ante tanto jaleo que hay en el mundo, ¿no? E incluso dice dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la señal de los buenos pastores, de los falsos pastores y de los verdaderos pastores? Dice, la alegría. La alegría. Que no es el jolgorio, ¿eh? La alegría es la tranquilidad, el sosiego, el saber estar, sí, llevar las cosas con, ¿no? La alegría. Se dice como brújula espiritual, ¿no? Yo ante todo esto, una persona que está amargada, que está todo el día, eso, una persona adusta, seria, enjuta. No he dicho ningún taco, ¿eh? Ojo, que a lo mejor alguno dice, bueno, pues es una persona que... Y por eso me compré el otro día la biografía de San Felipe Neri, que eres el patrón, bueno, que tenía muy buen humor. Bueno, yo creo que te he dicho bastantes cosas súper interesantes. Ahora tú las meditas, las reescuchas, las reenvías y yo qué sé, ¿no? Haces lo que puedas. ¿Yo qué voy a hacer? Cada uno ya es tarea personal. Tarea personal. Bueno, que encantado de estar contigo. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A los superoyentes de Radio María, amén. Fortísimo abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.